Buenas, en este vídeo veremos el primer paso a seguir para la configuración de nuestros dispositivos Wi-Fi, el necesario e imprescindible registro en el servidor de Supla. Va la intro y entramos en materia. Al tener acceso al servidor a través de una página web, las configuraciones se pueden realizar desde cualquier dispositivo que disponga de un navegador, móvil, tablet o PC, el que te sea más cómodo. Una vez completados los campos de correo y contraseña, continuamos con el registro haciendo clic en crear cuenta. Confirmamos la contraseña para evitar errores y, tras marcar el check de la casilla de tratamiento de datos personales, pulsaremos el botón Crear cuenta. Recibiremos el habitual correo de validación de registro que confirmaremos haciendo clic en el enlace recibido. Nos devolverá a la página principal y nos indicará que el registro fue exitoso. Pulsamos Entra en sesión y accedemos a la página de inicio o Supla, donde nos muestra unas ventanas con las opciones de control disponibles, tales como alumbrado, temperatura, puertas y cancelas, persianas, electrodomésticos, etc. Estas ventanas serán sustituidas por la de los verdaderos dispositivos cuando los registremos, tal y como veremos en otro vídeo más adelante. Desde esta pestaña nos dirigimos a Ve a tu cuenta, desde donde podemos verificar el estado de la cuenta, seleccionar la zona horaria de trabajo, cambiar nuestra contraseña, modificar el tipo de aviso que recibiremos por correo electrónico, ver nuestros límites, sean funcionales, de solicitud de API u otros. También podremos eliminar la cuenta. Volvemos a nuestra cuenta, ya hemos terminado con el registro en el servidor. Cerramos sesión. Hemos llegado al final de este vídeo. En el siguiente vídeo continuaremos con el registro en la app. Veremos las dos opciones disponibles para descarga e instalaremos la de Community Wi-Fi. Si tienes dudas, déjamelas en comentarios. Como siempre, agradecerte la atención. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete para animarme a hacer más vídeos. ¡Chao!